Bien, hermanos, vamos a continuar alimentándonos de la palabra del Señor y que el Señor nos conceda, bueno, consuelo, paz y bendición de lo alto. Que podamos estudiar su palabra y encontremos consuelo allí. Vamos a brevemente a pedir la bendición del Señor para abrir el camino a Cristo y continuar. Señor Jesús, bendito Salvador, eh, bueno, estamos un poco tristes, Señor, porque los que tenemos perritos sabemos, amado Salvador, cómo ellos llegan a ser parte de nuestra vida y los sentimos tan parte de nosotros, llegamos a tener tanto afecto, Señor, que son nuestra familia. Y la pérdida, ¿no? De ellos nos da duro, Señor. Pero tú eres quien consuela y tú eres quien, oh Señor, da fuerzas al Espíritu, Señor, para que podamos continuar en este camino. Verdaderamente un camino en donde el final es feliz si no nos apartamos de ese camino. El camino eres tú, el camino, la verdad, la vida. Esa puerta estrecha en este mundo, Señor, que no todos quieren seguir, pero que estamos aquí, Señor, gracias a ti. El Espíritu Santo nos ha impulsado, Señor, a seguir este camino. Y te agradecemos, Señor Jesús, por fijarte en nosotros, tan débiles y tan imperfectos, Señor, para integrar ese pueblo que tú quieres hacer una nación santa de reyes y sacerdotes que te honren y bendiquen el nombre del Padre Celestial. Definitivamente un milagro que tú deseas realizar y nosotros deseamos que tú lo realices con nosotros, Señor. ¿Qué es lo único que te podemos dar, Señor Jesús, si no es nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, nuestro corazón, Señor, para que lo tomes? Y ahora que vamos a abrir el libro del camino a Cristo, Señor, camino a ti, te pedimos, por favor, que nos concedas el Espíritu Santo. Que haya consuelo a través de estas palabras que nos animen, que nos fortalezcan, Señor bendito, que se cumpla tu propósito para hoy con estas palabras en nuestra vida. Que tú seas nuestro instructor, Señor, como siempre pongas palabras, Señor, en nuestras bocas para poder meditar y abrir tu palabra, Señor. Pedimos en tu precioso nombre, Jesucristo bendito. Amén. Bien. Amén. Estamos en el capítulo 13 del Camino a Cristo. Ya, el último capítulo. Estamos ya finalizando esta jornada tan maravillosa que el Señor nos ha concedido con este libro un libro pequeñito pero maravilloso, increíble, y que ha sido testimonio en muchos casos de personas que han llegado a, a los brazos del Señor, a entregar su vida al Señor a través de este libro. Es increíble. O personas que alguna vez conocieron la fe, se retiraron, fueron a un mundo de pecado, a este mundo, y luego con el camino a Cristo volvieron a Cristo. Y qué título tan, como tan perfecto, ¿no? Yo creo que el título lo puso el Señor, se lo dijo a la hermana White. Bien. Y ese capítulo se llama La fuente de regocijo y felicidad. La fuente de regocijo y felicidad. Y entonces vamos a leer, vamos a empezar a leer unos párrafos y como siempre vamos a empezar a meditar sobre lo que leamos. Si me permiten, voy a leer el primer párrafito. Voy a enfocarlo aquí. Dice, hay muchas almas valientes que están en extremo por la tentación, casi a punto de desmayar en el conflicto que sostienen consigo mismas y con las potencias del mal. No las desalentéis en su dura lucha. Alegradlas con palabras de valor, ricas en esperanza, que las insten a avanzar. De este modo podéis reflejar la luz de Cristo. Ninguno de nosotros vive para sí.
Por vuestra influencia inconsciente pueden los demás ser alentados y fortalecidos o desanimados y apartados de Cristo y de la verdad. ¿Cómo es nuestra influencia, hermanos? Eso es como la meditación que el Señor, con la cual el Señor desea iniciar, ¿no? En este párrafo. Nuestra influencia es para el bien o para el mal. Alentamos y fortalecemos o desanimamos y apartamos a la gente de Cristo y de su verdad. Así de sencillo, no es más. O reflejamos la luz de Cristo o reflejamos las tinieblas de Satanás. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, es decir, nuestra influencia no solo nos afecta a nosotros, siempre nos afectará a los que están a nuestro alrededor. Dios nos hizo seres sociables. Así vivamos solos. Nuestra influencia se deja ver en el barrio donde vivimos, alrededor de las casas que están en nuestro alrededor. O cuando vamos de visita a algún amigo, a una familia, nosotros tenemos una influencia, querámoslo o no. Por eso dice acá influencia inconsciente. Usted no ve esa influencia, usted no la nota, uno no es consciente de esa influencia, pero existe. O alientas con tus palabras o destruyes con tus palabras. Y muchas veces aquel que tiene unas duras pruebas, que está, como dice acá, acosada por la tentación, casi a punto de desmayar en el conflicto, y llega uno a pegarle la estocada. No, mejor quedarse callado, mejor quedarse callado. Examinemos cuál es nuestra influencia en casa, no porque seamos profesos creyentes del Señor, entonces ya automáticamente nuestra influencia es buena. No, eso depende de nuestro caminar con Cristo, que reflejemos la luz de Cristo a los que nos rodean. No sé si alguien quiere añadir algo, quiera preguntar algo, quiera subrayar algo, puede hacerlo. Que me llama la atención de cómo lo que he venido diciendo, cómo funciona esto, ¿no? Aquí la hermana Gilboy lo habla en esta lectura, espérame ya, si dice, hay muchas almas que están en extremo acosadas por la tentación, casi a punto de desmayar. Es que espérame que acá hay algo que no me deja ver. Bueno, no puedo ver ahí. Ya. En el conflicto que sostienen consigo mismas y con las potestades del mal. Entonces, me llama la atención que la palabra tentación la liga con la lucha del yo, pero también con la lucha de las potestades del mal. Y en cierta, parafraseando con lo que yo he venido diciendo, cómo trabajan ellos. Si ellos tienen asidero en mí, en algo que yo no he solucionado, en un pecado que yo he ocultado, inclusive de aquellos que me son ocultos, como decía David, perdóname de aquellos que me son ocultos porque yo todavía ni siquiera los veo. Ahí en ese momento es donde ellos tienen cómo trabajar con nosotros. Por eso esa lucha no es fácil. Y acá dice, están en extremo acosadas por la tentación. Es urgente, es inminente y es de inmediato que nosotros estemos en continua revisión con el Señor. Decirle al Señor que con su Santo Espíritu nos redarguya, no nos deje en paz. Si hay algo que no está a cuenta, si hay algún pecado que quizás ni siquiera lo he podido ver porque está en oculto. Porque mientras eso sucede, estos tienen tiempo, tienen gabela y tienen cómo preparar la trampa siguiente o la trampa en la que me encuentro ahorita en la que estoy siendo tentada y puedo caer.
Entonces, si ves que eso trabajan los dos, es que a veces nosotros caemos en que, es que Satanás, como dijo Eva, que la serpiente fue la que tal, o es que la mujer que usted me dio, y siempre buscamos a alguien, porque es la manera en la cual el enemigo nos distrae, pero no buscamos en el interior de nosotros qué está pasando y el qué estoy pasando por esta situación. Si inmediatamente yo percibo algo que puede haber peligro en la noche o si no he podido en el día porque estaba moviéndome, digo, Señor, a mí me gusta esto y está pasando esto y la verdad quiero que usted se encargue de este asunto, no sé hasta dónde pueda llegar este asunto, este pecado o esto que me gusta, porque ni siquiera es pecado todavía, pero posiblemente hay algo que el Espíritu Santo está trabajando en ti, te está poniendo este algo, eso que te hace ruido, eso que te dice, hace estar inconforme a cómo te encuentras actualmente. Y para eso hay que decirle al Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz cada día para poder reconocer esas dardos del enemigo que tienen asedero por culpa ¿qué? Del yo, de mí. Cosas que he venido cultivando, defectos de carácter, pecados que quizás he venido practicando, heredados, no heredados, propensiones, inclinaciones, lo que sea. Ahí es donde debemos estar ¿qué? En oración. Y bueno, yo sé que a veces, como a veces nos desanimamos cuando a veces fallamos, ¿verdad? Pero, pero no hay que dejar que eso nos aleje del Señor, porque hace que nos alejemos en lugar de decir 7 veces cae un justo y 7 veces vuelve a levantarse con el Señor. Amén. Bien, vamos a continuar con estos dos. No sé si mamá nos puede ayudar leyendo estos dos parrafitos acá. Sí. Dice, muchos tienen ideas muy erróneas acerca de la vida y el carácter de Cristo. Piensan que carecía de calor y alegría, que era austero, severo y triste. Para muchos, toda la vida religiosa se presenta bajo este aspecto sombrío. Se dice a menudo que Jesús lloró, pero que nunca se supo que haya sonreído. Nuestro Salvador fue a la verdad, varón de dolores y experimentado en quebranto, porque abrió su corazón a todas las miserias de los hombres. Pero aunque fue la suya una vida de abnegación, dolores y cuidados, su espíritu no quedó abrumado por ellos. En su rostro no se veía una expresión de amargura o queja, sino siempre de paz y serenidad. Su corazón era un manantial de vida y doquiera iba, llevaba descanso y paz, gozo y alegría. Cuando el Señor Jesús iba camino al Gólgota, iba con dolor físico. Sí, claro. Iba con dolor mental en extremo. Todo el pecado nuestro pesaba sobre él. Era muy duro, tanto que no pudo cargar la cruz y le tuvieron que obligar a una persona que pasaba por allí, que era Simón de Cirene. De hecho, sea de paso, él no era judío, él era un extranjero, pero ese día conoció a Jesús, como Dios cuadra todo, ¿no? Y el Salvador estaba exhausto físicamente, mentalmente. Pero hay algo de lo que nunca o tal vez no le hemos puesto atención, que él también fue a la cruz como, con gozo. Y lo dice Hebreos 12. Acá estaba. Acá está. Puesto los ojos. Miren que esto está muy ligado con lo que se está hablando. Voy a leerlo así bien, bien, bien acá desde el Hebreos 12, desde el 2, porque acá hay unas lecciones maravillosas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Aparte de esos dolores y esa tensión tan fuerte, dice que tenía gozo puesto delante de él.
eso fue lo que le ayudó a soportar esa pesada carga. El gozo. Dice, Bueno, termina el deseo a toda la gente, es que él miraba al futuro, a todos los redimidos, a todos los que por su sangre iban a ser salvos, hasta nosotros. Y eso es lo que le impulsaba y le motivaba a seguir adelante. Y ahora sí, Iván. Elcira, por favor, sí. es que me llama la atención acá que tú tienes subrayado el gozo y dice, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Es como si alguien le pusiese el gozo, ¿no? Sí, tal vez fue No el proviene padre. de él, No, De pronto el Padre, ¿no? El Padre era el único que podía ponerle ese gozo. ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ujú. Como él al nacer, su padre fue el Espíritu Santo, ¿cierto? Esos dones, digamos, se lo pueden dar a uno, el gozo, la paz, en medio de los problemas, mirar las cosas objetivamente y no deprimente, Mm. porque uno siente que se hunde, se hunde, se hunde y de ahí el enemigo está feliz. Pero eso depende también de mí, porque el Señor puede poner el gozo en mi vida, pero es que yo tampoco se lo pido. Yo quiero vivir en una condición de tristeza, de dolor, de depresión, o decido vivir, no, listo, estoy pasando esto, me sacudo y sigo porque para adelante es para allá. Es como quiero tomar la vida. Obvio que hay momentos que por más que uno quiera, las nubes son muy densas, el enemigo son muchos. Pero la palabra dice que el que viene a mí no lo echo fuera, dice el Señor. Entonces, ahí están las promesas en ese momento. Aferrarme a ellas y creer en ellas, porque Él lo dijo y Él es fiel. Amén. Eso trae gozo a nuestro corazón, aun en los momentos difíciles. Pero sigamos en el 3. Dice, consideren, voy a cambiar un poco la forma de escribirlo en beneficio de que lo sintamos personal, que Jesús nos está hablando a nosotros. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no se cansen ni se desanimen en sus corazones, porque todavía en la lucha de ustedes contra el pecado no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Que estas palabras nos alienten, hermanos. Mira que cuando dice acá, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, esto es cuando yo dejo que mis emociones me controlen y yo no controlo mis emociones. Por eso les decía que son decisiones de nosotros. Usted decide en qué estado estar actualmente. Si usted decide, Dios mío, yo no quiero que las decisiones, las emociones me están controlando. Ayúdame a escuchar palabras que bien proceden de lo alto. Palabras de amor, palabras de gozo, palabras de paz, de esperanza. Aunque no veo nada y no comprendo nada y no entiendo, también sé que tu palabra dice que hoy hago cosas que tú no entiendes, pero mañana las vas a entender. Y esa es mi confianza por tras de que no entiendo en Él, en que Él está a cargo en ese dolor, en esa dificultad. Pero me compete a mí, en mi libre albedrío, decir, Señor, no quiero seguir en este estado, no quiero que
mis emociones me controlen. Hermanos, pero es que nosotros a veces no hacemos eso, es como si nos gustara estar en eso. Hay veces, y lo digo yo con todo lo que tengo que vivir últimamente, siento que, y he tenido esa lucha y me acuerdo que pasó el viernes y sentí como eso de deprimirme, de acostarme, y ya era noche y todavía tenía cosas pendientes. Y yo le dije, no quiero dejarme abatir así, Señor. Ayúdame, pon en mí el querer como el hacer por tu santa voluntad, pero tengo que terminar esto. Tengo que levantarme, el ánimo tiene que levantarse. Eso de caer en esa tristeza y dolor, uy, qué feo, qué feo. O sea, le digo, no, quiero tener gozo, quiero tener paz. Ayúdame. ¿Quién no va al Señor y Él no le ayuda? Si va uno de todo corazón. Y de un momento a otro todo cambió, terminé todo lo que tenía pendiente porque a veces ellos llegan a uno. El enemigo, como tiene, saben que estoy en ese momento a punto de deprimirme, pues quieren deprimirme, quieren bajonearme. ¿Y qué sucede cuando me deprime? Empiezo a desconfiar en Dios, empiezo a dudar del poder de Dios en mi vida, empiezo a no creer que Él está al control de lo que está pasando. Y cuando entra la duda, gravísimo, porque siempre el enemigo ha trabajado así, siempre desde Adán y Eva, duda, 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 duda. ¿Y cómo trabaja? A través de nuestras emociones. También, porque hay otras maneras, pero también. Entonces, sí depende de nosotros qué estado quieres vivir. Si a Dios, si a Jesús, por lo que leíamos en el Camino a Cristo, sí, hay alguien que le pone ¿qué? El gozo, porque nosotros no procede. Yo también quiero ese gozo, yo también quiero esa paz, yo también quiero esa tranquilidad. Quiero estar alegre o gozosa en medio del dolor. Cuando mamá murió, me dijeron, yo no te vi triste. Yo tuve mi lucha con el Señor de que Dios recibiera a mi mamá, no era más. Cuando Él me confirma, mi alegría, la alegría llenó mi corazón. Es un hasta luego, pero no es un adiós. A mí me queda la responsabilidad que yo tengo que seguirla luchando con el Señor y tengo que mirar cómo tomo las cosas. Duelen, sí, pero decido quedarme en el dolor o decido levantarme aunque me duela o tengo que seguir porque la caminata sigue. Amén. Vamos a continuar a decirle a mi esposa si es tan amable que nos ayude aquí con este párrafo. Dice, nuestro Salvador fue profunda e intensamente fervoroso, pero nunca sombrío o huraño. La vida de los que le imiten estará, por cierto, llena de propósitos serios. Ellos tendrán un profundo sentido de su responsabilidad personal. Repriman la liviandad. Entre ellos no habrá júbilo tumultuoso ni bromas groseras, pues la religión del Señor Jesús da paz como un río. No extingue la luz del gozo, no impide la jovialidad, ni obscurece el rostro alegre y sonriente. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando su amor reine en nuestro corazón, seguiremos su ejemplo. Bueno, si quieren comentar algo, pueden hacerlo, ¿no? El tema, digamos, central, digamos, que está tratando acá la hermana Juárez es el gozo cristiano, ¿no? La alegría cristiana, aún en medio de muchas duras pruebas y dificultades que nos pueden asaltar. Algo muy importante es que ser seguidor del Señor Jesús no es algo que extingue la luz del gozo, como dice acá, no impide la jovialidad ni oscurece el rostro alegre y sonriente, ¿no? Pero eso otra cosa es las bromas groseras, el júbilo tumultuoso, la risa grotesca, o sea, esas ya son otras cosas, eso no es, a veces confundimos la verdadera alegría, la alegría del cielo con estas cosas que son groseras, o sea, que son del mundo, son otras clases de sonrisas, entonces es como para que no se confunde. Y nuestro Salvador, claro, casi siempre tenemos como en la mente
Cuando no conocemos a Jesús, que Él siempre fue, como dice acá, huraño, sombrío, eh, como dice acá arriba, como fue que decía, que no sonreía, ¿sí? Que siempre estaba, pues, En amargura. en amargura, sí, eso, amargura, queja, ¿no? No, 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 él siempre proyectaba luz, proyectaba paz en medio de tanta dificultad, ¿no? Y la hermana Helen ahí habla mucho de eso, ¿no? De nosotros no dejarnos de llenar de amargura nuestro corazón. O sea, es una tarea de nosotros. Las emociones no que nos controlen. Sí, Y otra cosa acá que me llama mucho la atención, dos cositas. Dice, la vida de los que limiten estarán, por cierto, llena de propósitos serios. ¿Cuáles son los propósitos que nosotros tenemos? ¿Son serios con el Señor? De verdad hay una responsabilidad seria, responsable con mi salvación, con temor y temblor, de representar, porque somos representantes de Cristo en la tierra, de vindicar el nombre del Padre. ¿Tengo ese propósito? ¿O cuál es mi propósito? El haber llegado a aceptar a Jesús y ser hoy cristiana y decirme y hacerme llamar cristiana, solo por nombre o porque realmente tengo propósitos. Solamente quiero salvarme. Ah, no importa, como a veces escuchamos, si sea que que pase ahí raspadita, que pase. ¿Ese es tu propósito? La vida llegamos con propósitos. El Señor nos llamó para propósitos, para un propósito serio de nuestra vida, responsabilidad, para el reino de los cielos. Pero a veces llegamos a ser cristianos, pero no tenemos claro cuál es el propósito. ¿Para qué yo salí del mundo y llegué ahorita a las filas de Cristo y llegar a la Canaán celestial? ¿Y qué es lo que me corresponde? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que yo he decidido hacer? Y cada vez que hay propósitos en la vida, hay ilusiones, hay esperanzas, en medio de que a veces nos quieren tumbar nuestros sueños y nuestras esperanzas. Todavía, si los propósitos siguen en alto, los voy a tener para honra y gloria de Dios. Y si por algo se bajan, pues tenemos quien nos ayude. Y es el Espíritu Santo. Y por último dice, Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, cuando mi vida tengo claro qué propósitos tengo para mi vida, para el reino de los cielos, dentro de eso voy a tener claro que vine a servir, como lo hizo ¿quién? Cristo, como dejó un ejemplo. Sé que no soy Cristo, pero sé que Él me dejó ejemplo, porque acá dice, seguiremos su ejemplo. ¿Cómo? Vino para servir, sino para, perdón, no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando su amor, una palabra muy importante, su amor, reine en nuestros corazones, solo así, hermanos, solo así. De resto, los dones no tienen valor si el amor no está dentro de los dones. Seguiremos ¿qué? Su ejemplo. Porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Centro, el amor. Todo lo que debo hacerlo debe estar inundado de amor que proceda de lo alto. No mi amor mezquino, no mi amor humano. El amor que necesito de lo alto para poder que fluya de mi cuerpo, de mi ser, los poros llenos de amor para darle a la gente que me rodea. De mí no procede eso. No sé ni siquiera amar, tengo un amor que egoísta. Si a mí me tratan bien, yo trato bien, pero si a mí me tratan mal, yo trato mal. Ese es un amor que egoísta. Ese no es el amor de Dios. Lo necesitamos. Yo lo necesito mucho. Entonces, esta es la clave de lo que nos dice la hermana Helen White. amén. Bien, sigamos. Si la hermana Lucy nos puede ayudar en el siguiente parrafito, y es posible. Dice, si recordamos siempre las acciones egoístas e injustas de otros, encontraremos que es imposible
amarlos como Cristo nos amó. Pero si nuestros pensamientos se espacían de continuo en Él, maravilloso amor y compasión de Cristo hacia nosotros, manifestaremos el mismo espíritu para con los demás. Debemos amarnos y respetarnos mutuamente. No obstante, las faltas e imperfecciones que no podemos menos de observar, debemos cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Esto destruirá todo estrecho egoísmo y nos dará un corazón grande y generoso. Ese párrafo es tremendo porque, bueno, voy a decirlo yo, ya cada uno se examina. Es para mí es fácil ver las acciones injustas y egoístas de otros. Es sencillo. Es decir, para eso ni siquiera necesito la ayuda del Señor para yo darme cuenta de las acciones egoístas e injustas de otros. Es para mí tan sencillo ser juez de otros, pero es muy difícil ser juez de mí mismo. Y claro, acá no está diciendo que encubras el pecado o patrocines el pecado, pero lo que está diciendo es que no hemos de enfocarnos y ver a la gente en ese espectro, porque si no, pues no se pueden amar, ¿no? Más bien nosotros al fijar nuestra mirada en Cristo, por eso dice acá, nuestros pensamientos se espacian de continuo, que es una palabra clave, no a veces, sino de continuo, en el maravilloso amor y compasión de Cristo hacia nosotros, como Él nos trata a nosotros. Esa es la forma como el Espíritu Santo nos llevará a manifestar ese mismo espíritu para con los demás. Habla aquí de amor y respeto mutuo entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre cualquier miembro de la familia, entre hermanos de acá, de la iglesia, del grupo, la verdad, Sara Libres. Dice, a pesar de, o no obstante, a pesar de las faltas e imperfecciones que no podemos menos de observar, claro, son visibles, es fácil verlas, pero ¿cuál es la actitud de nosotros hacia los demás? Sí, eh, como, ay, ahí viene el engañador, ahí viene el Jacob, ahí viene no, o sea, si esa es nuestra actitud, pues imagínese el otro, ¿qué inspiración va a tener en esa lucha contra el pecado? Pues ninguna, yo voy a ser antes es un obstáculo para él, ¿sí? Entonces dice acá que hay que cultivar humildad y desconfianza para con quiénes, para con los demás. No, dice cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos. Y para los demás hay que cultivar ¿qué cosa? Paciencia. ¿Llena de qué? Ternura hacia las faltas ajenas. Sobre todo cuando pues está luchando contra el pecado esa persona, ¿no? Ahí como un consejo para nosotros y así destruir ese egoísmo, ¿no? Que dice acá, que impera en nosotros. Manuel, el Cira, si quiere continuar. ¿Y la paciencia es un don? Es un fruto del Espíritu Santo, si no estoy mal. O Sí, sea que tampoco procede de mí. exacto. O sea que en conclusión tampoco lo puedo cultivar. Bueno, acá dice Ok. que sí, pero Dice, debemos cultivar la humildad y la desconfianza en nosotros mismos. Yo lo entiendo así, de pronto esté equivocado, ¿sí? Dice, debemos cultivar la humildad y la desconfianza para con nosotros mismos, ¿cómo? Y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Yo diría, yo, o sea, yo entendería algo así.
que cuando yo empiezo a ejercitar y a cultivar esa desconfianza conmigo mismo, o sea, ¿qué quiere decir? Que a veces es cierto que nosotros sacamos pecho por cosas que hacemos, pero si yo empiezo a cultivar esa desconfianza de mí misma, yo llegaría a decir, ¿cuál fue de verdad mi motivación en haberle dado este ejemplo a Jessie? ¿Es porque espero que ella me dé algo a cambio a mí? ¿O porque realmente la quiero, deseo esto para su bienestar en la salud o algo así? Entonces, cuando yo comprendo la perversidad de mi corazón y las intenciones del por qué le di algo a alguien o por qué hice algo a alguien en beneficio, puedo entender lo sucio que es mi corazón y puedo, cuando la persona me esté faltando, ver con misericordia, con ternura, como el Señor me miró a pesar de cómo actué, podré, con la ayuda del Señor a través de su Santo Espíritu, dar ese fruto. De resto, no puede ser así. Entonces yo lo miraría como que, y una paciencia llena de ternura hacia las faltas ajenas. Si yo no puedo, es que yo lo digo es porque yo soy impaciente. Y el Señor tengo que trabajar mucho conmigo la paciencia. Y a veces siempre le pone personas que son muy como así. Y es porque yo digo, uy, el Señor tiene que aprender, tiene que aprender. O sea, no todo es así, así, así rápido. Y mira cómo el Señor ha tenido, y a veces he escuchado la voz de Dios. No todos se entiende de la misma manera en que tú entiendes. No todos hacen esto como tú lo haces. Hay muchas personas y uno dice, ay, perdón, Señor, o me dicen, mira que tal cosa tú no lo entendiste. Y yo te lo he venido diciendo y te he tenido paciencia, te he tenido ese amor, ese temor, o sea, sé paciente. Y me dice, ay, Dios mío, ¿cuánto me falta? Necesito que me ayudes. Entonces yo lo digo, es como en ese ambiente de que yo tengo ese problema, de varios más, ¿no? Pero ese es el que yo digo, no sé. A ver, yo cómo lo vería, pues en mi caso, humildad, pues también yo creo que es algo que Dios da, porque digamos, yo batallo con el orgullo, entonces, el contrario del orgullo es la humildad. Entonces, la cultivación es como la parte humana para llegar a tener esas bendiciones. Y aquí Eh, está como el cultivo, digo yo, que es como esta partecita donde dice nuestra meditación, nuestros pensamientos se espacien, mediten de continuo en el amor y compasión de Cristo, como por diferentes fuentes, un libro o algo que el Señor le ponga a uno a meditar. Eso como que es el cultivo, la parte de uno para poder que el Señor le conceda a uno esos dones o se vayan creciendo en uno como una plantica, ¿no? Bueno, es una idea. yo lo digo que más que un libro, Tommy, yo lo digo que es cuando uno se espasea mirando, uy, toda la paciencia que el Señor ha tenido con uno y uno dice, uy, Señor, ese amor hacia mí, a pesar de que vea, uy, fallé y sigues ahí. O sea, ¿cierto? Porque lo estás viviendo y lo estás sintiendo, porque es que uno siente ese amor, uno siente esa misericordia, uno siente de su gracia. Cuando a pesar de mí, Él sigue ahí. Porque a veces nos quedamos en los libros, pero no en o sea, como cuando yo les digo el Cristo en el papel, pero no Cristo en mi vida. Entonces es bonito cuando me paseo que debo cultivar, es eso, o sea, mirar mi vida, wow, cuántas veces he caído. Entonces yo ya veo a un hermano cayendo, porque por lo general Dios le pone como lo que usted no ha podido solucionar y que le costó tanto, pero que al final Dios te dio la victoria y te pone a alguien igual y tú lo miras como diciendo, y yo sé la lucha en la que está. Yo sé lo difícil que es salir de ahí. Y entonces esa oración que uno da hacia el hermano, hacia el cielo, el trono de la gracia del Señor, tenga misericordia como la tuvo conmigo. Ayúdala o ayúdalo como me ayudaste a mí. Solo tú puedes, solo Cristo, Cristo y Cristo pueden en mi vida a través de su Santo Espíritu. Sí, amén. En cuanto a la humildad, me deja algo, porque yo lo escuchaba a uno de los pastores y me gustó mucho
la humildad, él dice que la humildad, lo que él decía, o dice, es que la humildad realmente viene de la palabra humus. Y humus tiene que ver con tierra buena. Y entonces, cuando Dios le habla que uno debe ser humilde, él decía, debemos ser tierra buena. ¿Qué quiere decir? Decía él. Que a pesar que nos den palo como a la tierra buena, eso la cogen, la mueven, le hacen, pero aún sigue produciendo esa tierra. Y a pesar como Jesús que le hicieron lo que le hicieron, lo golpearon, lo dejaron solo, muchas veces ha pasado en nuestra vida muchas cosas similares quizás, pero ese don, esa humildad que debemos cultivar, a lo que yo me refiero ahí que la hermana quiere decir es, no dejemos que quizás se nos enfríe el corazón por todo lo que a veces la gente nos trata mal, ¿verdad? Y que a veces uno dice, ay, pero ¿para qué sigo? Sí, mire, sí, hay momentos que uno se siente que ya no quiere más, pero el Señor vuelve y le levanta a uno porque me acuerdo tanto que él decía, me decía, Milcira, te estoy enseñando a ser humilde, tierra buena, que a pesar de que pase lo que pase, sigas produciendo. ¿Y produciendo qué? Buenos frutos. Y es la manera en la que, pero a veces nosotros el Señor nos está disciplinando, nos está castigando y no nos gusta y empezamos a quejarnos, empezamos a no, no déjenme acá, o sea, y de ahí no me muevo y no me muevan. Pues, ¿cómo voy a llegar a ser tierra buena? Y Dios no te va a obligar, pero yo debo darle mi libertad, mi libre albedrío a Él, a pesar de que me está pidiendo cosas de que no puedo, pero él sí puede cuando dejo de mirarme y lo miro a él, ahí dejo realmente que él trabaje en mi vida. Ahí dejo o ahí se cumple lo que la hermana Helen White dice, debemos cultivar la humildad, debemos trabajar en cada uno de estos aspectos. Y mejor dicho, debemos dejar que el Señor trabaje a través de su Santo Espíritu en estos aspectos que enumera la hermana Helen Guayacá en nuestra vida. Pero depende de mí, de cuánto lo dejo trabajar o cuánto lo freno. Cuánto yo quiero ser humilde, tierra buena. Y ser tierra buena no es fácil, porque te caen, te dicen cosas que no son, te maltratan. Bueno, pero al Señor también le hicieron eso. Nosotros no somos más que nuestro Señor, ¿verdad? El siervo. Entonces, es lo que entiendo referente a la humildad con este pastor que explicaba en una prédica. O sea que humildad también puede ser reconocer sus propias debilidades. Humildad es tierra buena. En la tierra buena, lo que tú siembres da fruto. Y nosotros a lo bien no somos tierra buena, porque cuando nos tratan mal, nosotros no respondemos como debiera y respondió Jesús, porque nos dolió, porque nos hirió. Yo tengo que contar un pecado hace poco que tuve de un testimonio que voy a hacer más adelante y ahí pude entender que a veces el yo impera y no dejo que el Señor trabaje para hacerme cada día ¿qué? Más humilde, ser tierra buena. Buena es que el Señor puede producir en mí ¿qué? Buenos frutos. ¿Cómo puede ser eso posible? Desconfiando cada día más de mí y confiando cada día más de quién? De Jesús. Es tierra buena. Y sí, como decía Tommy, es lo contrario del orgullo, porque el orgullo soy el yo, ¿no? Ah, pero es que me dijo, pero es que me tocó. Ah, es que tocó mis fibras íntimas. Y el Señor dejó su trono, su corona y se vino para acá. Ejemplo dejó humilde. Manso es otra cosa.
No sé si me hice entenderles. Sí, y la tierra buena es aquella que se deja manejar, que es Sí, sueltica, es maleable, que... La negra. sí, 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 sí. ¿Se La, acuerda que la, hablabas tú de un testimonio de unos hermanos que se habían ido, no sé, para una tierra y que esa hermana le dijo que tocó traer una cantidad de tierra negra para poder sembrar porque la tierra que había ahí no servía? sí, la tierra era árida, Ah, como eh, arcillosa. arcillosa, sí, árida, o sea que no, no, Ujú. no, no. Eso Y somos entonces, nosotros a veces, o no a seguro, veces, por claro, lo general, sí, sí, claro. ¿sí? ¿Y el Señor qué quiere? Que nosotros seamos a tierra negra, que se lleva de un lado para otro porque tenemos que dar fruto, que se deja trabajar, que se deja poner donde Dios quiera, pero no nos gusta, porque es el yo. Y ahí sí, como dice Tommy, el orgullo, yo, yo. Y entonces a veces le decimos a Dios, ay, no, 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 déjeme acá. No, 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 no. Y yo soy quien lo limito, nadie más. Y entonces atraso las cosas sabiendo que hace rato el Señor ya hubiera pasado por ahí ya esa prueba o esa, ¿sí? Esa prueba, esa dificultad, esa tentación, ¡pum! Ya se hubiera pasado ya hace rato. Como lo que le pasó a Job. Plan de Dios no era que durara los 7 días, pero Job empezó a quejarse. Dios necesitaba que Job fuera a tierra una. Entonces la prueba le duró más tiempo de lo que estaba estipulado dentro de los planes de Dios. ¿Culpa de quién? ¿De Dios o de Job? Entonces a veces Dios quiere que nosotros pasemos rápido las pruebas y por eso me acordaba tanto de una hermana en la iglesia que ella me enseñó que a orar de esa manera y ella le decía, yo le digo a Papito Dios, Señor, ¿qué es lo que yo estoy provocando a trazar en pasar esta prueba? Muéstreme porque yo necesito pasar ya, yo no puedo quedar patinando y patinando y patinando y no salgo de acá y pasa el tiempo y yo todavía en lo mismo. Que llega el punto, hermanos, que cuando lamentablemente ya, digamos, esta tierra no dio, no dio, no dio, muchas veces por la misericordia y la gracia de Dios prefiere recoger a los hermanos antes que se pierdan, porque ya no van a producir. Sí, sí es. Vamos a leer otro. Mamá, si quieres ayudarnos con este, por favor. Gracias. Bueno, el salmista dice, confía en Jehová y obra el bien. Habita tranquilo en la tierra y apaciéntate de la verdad. Confía en Jehová. Cada día trae sus cargas, sus cuidados y perplejidades. Y cuán listos estamos para hablar de ellos cuando nos encontramos unos con otros. Nos acosan tantas penas imaginarias, cultivamos tantos temores y expresamos tal peso de ansiedades que cualquiera podría suponer que no tenemos un Salvador poderoso y misericordioso, dispuesto a oír todas nuestras peticiones y a ser nuestro protector constante en cada hora de necesidad. Penas imaginarias. Pero eso ¿Cuántas de también, esas se hablan? yo Ujú. creo que eso también lo hace la ansiedad de uno, ¿no? Uno es ansioso, impaciente cuando quiere las cosas ya. Y Sí. pues ya hemos aprendido que es un proceso, ¿no? Entonces, y yo también lucho con la ansiedad, la impaciencia, me gusta ya las cosas y exploto por nada, pero me pasa rápido y no he podido dejar eso. Pero bueno, ahí estamos. Eso. Señor te va a ayudar. Querida mamá, el Señor te va a ayudar, nos va a ayudar, nos está ayudando. Penas imaginarias, en lugar de cultivar lo que hablamos, la humildad, la desconfianza en mí mismo, eh, lo que terminamos cultivando son temores y ansiedad, ¿no? Y dice acá, expresamos tal peso de ansiedades que, claro, el que vea mi vida dirá, uy, no, pero pues yo no quiero ser cristiano, porque si esa es la vida cristiana, pues no, terrible.
Y entonces Tommy, también, solo un mm, paréntesis, o sea que eso sí, podría ser el fruto de las penas imaginarias. claro, pues lo que cultivas, de eso, de que cultivas es lo que No, obtiene uno, ¿no? El Señor dice que todo lo que el hombre sembrara es también cosechará. Entonces tú dices que ese sería el resultado, ¿no? Las penas imaginarias, los temores más bien. Imaginarnos algo que tememos que pase y que nos va a doler mucho, pero eso no va a pasar, porque eso no lo ha dicho el Señor, pero lo imaginamos y lo dice Helen White en muchos escritos, pues se hace en realidad, porque es que nosotros mismos quisimos. Sí, entonces y eso se deja acuerda como, que ella dice que tenemos que decirle que limpie nuestros pensamientos, o sea que, uy, ahí está el nido de muchas cosas feas. sí, que santifique, purifique nuestros pensamientos, porque ahí nace todas las Sí, ansiedades, los temores. Entonces mira que los temores se cultivan, las ansiedades se cultivan. Y claro, a medida que va pasando el tiempo, pues eso se va acrecentando, se va haciendo una carga más grande, hasta que ya explotamos. Entonces, pero, mm, pero yo quisiera decir algo, o sea, a veces se cultiva. Bueno, yo entiendo. O sea, lo que yo quiero decir es que eso muchas veces viene también de la madre, del padre, del hogar y de unos padres miedosos que proyectan también a sus hijos eso, ¿cierto? Que todo viene y el niño va copiando y llega uno a la adultez y todo le asusta, todo le da miedo, todo se imagina uno que viene algo terrible sí, y por la misericordia de Dios que uno no está muerto antes, porque todo eso enferma. sí es verdad, ¿no? El caso de las mamás que son extremadamente cuidadosas porque, o sea, cuidado, papito, no se suba allá, cuidado, no toque la tierra, sí, cuidado, no sé qué, o sea, el niño está en una burbuja de la cual crece en un ambiente de temor que, claro, después es que él se desarrolla, crece, pero vive con temor todo el tiempo, con miedos, muy nervioso y no sabe dónde procede eso, pero mire desde dónde puede proceder, ¿no? Ese es un caso. Pero al final nosotros somos los que o sea, nosotros elegimos qué cultivar en nuestro corazón. Esa parte Por hace eso, parte del libre pero albedrío, ¿no? digamos, a pesar de eso, tú creces en un hogar X como por manada, eso se aprende. Entonces Mm, la mamá aprendió y la mamá le está enseñando y le está enseñando a cultivar al niño, es eso, como cuando le enseña a un niño del campo a cultivar papa. No, aquí le estoy empezando a enseñar a cultivar temores y miedos, exacto. porque eso es lo que yo proyecto como mamá, eso es lo que yo le entrego a mi hijo o a mi hija. Y el asunto es que acá va enfocado es hacia alguien cristiano. ¿Por qué? Porque acá ya ella sigue que cualquiera podría suponer que no tenemos un Salvador poderoso y misericordioso. Está hablando de los cristianos que decimos Claro. conocer de Jesús, que decimos haber llegado al Evangelio, pero como decía Tommy, andamos todavía como en nada, por allá haciendo todavía de lo mismo. Y mostrándole a la gente una cantidad de miedos que muchos que no han llegado y no han conocido a Jesús dirán, no, pero ¿para qué llegamos allá si mire todo ellos cómo viven? Sí, no. Inspiramos de verdad como que chévere poder seguir a Jesús. Sí, no, no inspiramos sino dudas, temores, perplejidades, en fin. Bueno, pero sigamos adelante. Toca a ti, mi amor, si nos ayudas, por favor. Solo quiero agregar Ah, algo ok. que dice, esto es porque lo he visto y muchas veces se cae con los temores y los miedos exaltar más el poder de Satanás que el poder de Dios, que es nuestro protector. Y creemos más que Él es capaz de hacernos tanta cosa. No, Él no nos puede tocar hasta donde Dios le permita, punto. Si hoy me tocó y estoy pasando por eso es porque Dios se lo permitió, así de sencillo. Pero se nos olvida que tenemos ¿quién? Un Dios protector, un Dios poderoso.
Y entonces con nuestros temores y miedos exaltamos al que no debemos exaltar, y es al diablo. Sí. Y hacemos que otros también terminen desconfiando, dudando del poder de Dios. La influencia. Sí. Exacto. Bien, ahora sí, seguimos. Otra vez yo solo le digo algo que es que yo lo he vivido y que sabe Tranquila. que yo he aprendido que el Señor cuando a veces, porque he tenido esas personas cerca a veces, y entonces me mandan cosas de otras personas que hablan llenas de miedo. Y yo siento que Dios me dice, no escuche, porque le estoy abriendo la puerta al diablo que empiece a envenenarme y a llenarme miedos y a que mi cabeza se imagine cosas que ni siquiera van a pasar, ni siquiera están dentro de los planes de Dios, van a suceder. ¿Que viene una crisis? Sí, pero que alguien venga que no viene de parte de Dios y es una cantidad de cosas y hay que probarlo todo, retener lo bueno. Entonces también en esa parte también hay que tener cuidado y no abrir las avenidas porque hay que no. Y muchas veces hacemos es repetir lo que dijo el diablo a través de una persona que no es conversa, que no teme a Dios, y entonces llenar y llenar a todo el mundo lleno de escaramucias, de susto, de miedos, cuando Dios no ha hablado cosas que hay que tener mucho cuidado también. Inclusive para nuestras propias vidas. Ay, que vendrá esto que a usted, no sé, o sea, eso hay que tenerlo cuidado. Cómo se nos da la información y que alguien que está mandando una información usted la pueda dirigir. ¿Se acuerda que en la Biblia hay un profeta, si me acuerda Tommy, que Dios le había dicho que él se devolvía por el camino, pero que no le recibiera comida a nadie? Sí, Y le sí, sí. apareció un profeta y le dijo que Dios le había dicho que sí, que él debía comer. Sí, sí, Y sí. él comió. ¿Y qué sucedió? Porque si comía, él iba a morir, ¿verdad? Ujú. Sí, después lo despedazó un león. Lo despedazó un león. Eso va para nosotros. O sea, ¿a quién realmente estamos escuchando? Yo necesito una sincronización y una conexión tan perfecta con Dios cada día, porque yo debo ir creciendo en eso, en que Dios mismo me va a identificar. Ojo, pare, ahí no estoy hablando yo, acá estoy hablando, un escrito está. Vea la palabra dice tal cosa. Esa es la manera, hermanos, porque eso, el diablo está dispuesto a engañarnos, pero depende de nosotros conocer la palabra y batallar diariamente con Cristo. Ojo con lo que escuchamos también. Sí. A los que deseen leer la historia está en Primera de Reyes capítulo 13, época de los reyes del norte y del sur. Bueno, era un profeta de Judá, no dice el nombre. No lo Sí, dice. hermanos. No, no tenía, o sea, no dice el nombre, simplemente un profeta de Judá. Y un viejo profeta fue el que lo engañó. Bueno, sí, sí, eh, la hermana Alcira me acordó de eso, que a veces nosotros, hermanos, todo lo que nos llega al WhatsApp, las redes sociales, eso no es obligación leerlo. A veces como que nosotros, todo lo que nos llegue, entonces tenemos que leerlo. No, entonces eso no es así. Entonces, estamos en 10.000 grupos y entonces tenemos que leer todos los 10.000 grupos y todos los mensajes. No, tiene que filtrar. Señor, esto es bueno para mí. ¿Debo estar en este grupo? Si no, chao. Ay, es que la hermanita tal, no, chao. Es que su maestro, ¿quién es? Entonces, esa es no sé, siento hacer este llamado de atención porque pues yo mismo he caído en eso. Sí, entonces, si estoy en ese grupo no es que me invito, no sé qué, o me metieron, entonces yo tengo que leer todo. ¿Cuántos de los mensajes los envía Satanás para que usted se le dañe el día a usted? Y le hunda ya la herida, el temor, le ocasione disgusto, le ocasione cambio de genio. No, no, hermanos. Usted no Que tiene por qué vivan estar leyendo. miedos, en temor. Exacto. Sí, entonces empieza a circular esos mensajes amarillistas terroríficos. No, eso le quita la paz a uno, la paz de que Jesús le ha dado a uno. No, no, no. Deseche eso, ya. Bueno, lo que quería decir ahí. Y ahora sí creo que pasemos a este, man. Gracias. Algunos temen siempre y toman cuitas prestadas.
todos los días están rodeados de las prendas del amor de Dios. Todos los días gozan las bondades de su providencia, pero pasan por alto estas bendiciones presentes. Sus mentes están siempre espaciándose en algo desagradable cuya llegada temen. O puede ser que existan realmente algunas dificultades que, aunque pequeñas, ciegan sus ojos a las muchas bendiciones que demandan gratitud. Las dificultades con que tropiezan, en vez de guiarlos a Dios, única fuente de todo bien, los separan de Él porque despiertan desasosiego y lamentos. Wow. Ahí está la forma de Una cultivar. cosita que aprendí Ujú. estas semanas es que el ser humano puede llegar, y me incluyo, ¿no? Son adictos a la preocupación, al estrés, adictos a todo el tiempo a estar en lo que dice este párrafo. Eso es una adicción de la que no, por más de que sepamos que querramos tener paz, querramos tener gozo, querramos que eso no pase, se vuelve una adicción. Y claro, eso daña muchísimo al cuerpo, como decía Alcira hace poquito, hace pocos minutos. Cuando uno comprende realmente en la condición del cuerpo que uno puso o quedó incluso, definitivamente la misericordia de Dios que nos haya dado un paro cardíaco, porque es lo normal y lo lógico ante la biología que nos dejó el Señor en nuestro cuerpo. Pero ahí uno ve el milagro del Señor, que es muy serio eso, en lo que se espacia nuestra mente y cómo actuamos frente a las situaciones imaginarias o reales. Sí, mire, ahí sí, alguno dice, ay, ¿cómo cultivo es el miedo? Mire, ¿en qué se espacia usted en su mente? Ahí está. Uno se analiza con el Señor y uno hace autoexamen. Cuando yo empiezo a echar globos, esos globos, ¿qué contenido tienen? Eso es espaciarse la mente. Y a veces nos gusta espaciarnos en cosas desagradables o Por en eso cosas. necesitamos que nuestra mente sea Exacto, purificada, ¿cierto? Uy, Dios mío, exacto. tremendo. Sí, es una adicción, como dice Jesse. Y entonces todo el día nos la pasamos, todo el tiempo nos la pasamos así. Es el cultivo del corazón, de la mente. ¿Con qué la estamos cultivando? Pidamos al Espíritu Santo que sea que nos ayude a cultivarla, nos purifique esos pensamientos. Y claro, es una batalla dura porque la mente es una cosa tremenda. A veces nos quedamos hasta inconscientemente pensando en esas cosas y uy, yo me quedé como dormido, como un hechizo, es una cosa rarísima, ¿sí? No, 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 no. Esa es la batalla. Mira que algo que, ya que tú hablas de eso, le doy gracias a Dios porque me ha ayudado, porque sí, eso la mayoría tendemos a eso, a espaciarnos en cosas que usted ni sabe porque Dios todavía ni se lo ha revelado. Y anoche, digamos, en esa situación que estuve con Canela, bueno, hubo un momento donde yo dije, bueno, entonces tal cosa no, o sea, sí le estaba hablando a Dios y pues yo estaba triste, estaba ahí con ella y ya iba a empezar mi mente como a espaciarse de qué iba a pasar en el futuro, ¿no? Y yo le di, y yo misma me dije, pero ¿qué vas a hacer? Tú ni lo sabes, ni Dios te lo ha dicho. Deja de perder tiempo en eso. Concéntrate en lo que tienes que concentrarte. Yo misma me hablo a veces así, hermano, me toca. Salmo 91, Salmo 23, y luego Dios, váyale a la Biblia. Porque yo le he venido pidiendo al Señor mucho tiempo, purifica mis pensamientos, purifícalos. ¿Cómo? A través de su palabra. Ahí están consignadas las promesas que Él nos da. En medio del dolor hay un bálsamo sanador de gozo. Y qué rico. Hermano, yo no lo niego. Terminé y hubo una paz anoche, yo sentí, pero una tranquilidad. Solo una vez se levantó Canela, que le digo, pero es que hasta yo misma me preocupé hoy al levantarme. Yo dije, ¿será que Canela murió? Porque yo no le escuché nada. O sea, nada perturbó la tranquilidad y la paz de anoche. Y me levanté a verla y yo dije, Elcira, porque así está uno, imaginándose cosas. Yo le dije, Señor, ayúdeme. Y me paré y la veo ahí acostada mirándome, pero de una manera que hasta me dio fue risa. O sea, ella estaba en un relax, descanso. Y yo dije, ve a Dios. Gracias, porque a pesar de que me levanté, pensé mal, no perturbó mi noche, no dejó que no durmiera y descansé en el Señor. ¿Cómo?
a través de su palabra. No hay otra. Bien, así es. ¿Algún pensamiento adicional? Que lo que dice acá es grabarnos eso. Todos los días están rodeados de las prendas del amor de Dios. Todos los días gozan las bondades de su providencia. Todos los días, hermano. Nos acostamos a veces y ni agradecimos de algo porque ni cuenta nos dimos. Y eso también debiera ser una oración, Señor, ayúdame a ver cada día una florecita que tú me pones en mi día, una prenda hermosa que pones en mi vida, el simple hecho de levantarme, de respirar, de que es otro día más, otra página en blanco, de qué pasó ayer, qué pasó hoy, pude descansar, Señor, gracias. Sentí la tranquilidad, la paz y el gozo en esta casa. O sea, son cosas pequeñas que hay que verlas. A veces le digo, uy, Señor, pasó el día y no te di gracias y tal cosa hiciste en mi vida. Porque siempre le he dicho, ayúdenme a verla antes de que termine la noche y agradecerte, porque pasa, pasa el día y uno, y pasó la semana y si acaso se acordó de dar gracias al Señor, de esas prendas de amor que pone en nuestra vida. Amén. Las dificultades sí, con las que nos topamos a diario, dice acá, en vez de guiarlos a Dios, única fuente de todo bien, los separan de Él, porque despiertan desasosiego y lamentos. Las dificultades tienen un propósito y es em, acercarnos a Dios. Acá lo dice, a guiarnos a Dios, no separarnos. Entonces, de nosotros depende qué vamos a hacer con las dificultades, con los momentos de perplejidad y cómo mi mente se va a espaciar. Ahí está, bueno, mucho material para que practiquemos en nuestras oraciones con el Señor, nuestras charlas con Él y nos aprendamos a conocer y a tener presente en qué nos estamos espaciando mentalmente. Cada dificultad es una oportunidad. Cada prueba es puesta por Dios precisamente para aumentar nuestra fe, para fortalecernos. El Padre es solo amor y solo quiere bendición para nosotros. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial está dispuesto a darnos las más excelentes dádivas del reino de los cielos? Entonces, para que miremos las cosas de otra forma, empecemos a tener otra mentalidad con respecto a las dificultades, a las pruebas, a los momentos de perplejidad. Y que el Señor sea nuestra fuerza. Quiero aportar algo. Y es que lo que estás diciendo es que en esas dificultades, por lo general, buscamos un auxilio humano, ¿cierto? Por lo general, siempre es, digamos, si es una enfermedad, ay, el doctor me dejó el teléfono, yo le voy a escribir a ver qué. Pero cuando, como sucedió anoche, cuando no hay respuestas, y eso es algo que el Señor me está enseñando, siempre búscame a mí. Y solo ahí, pues lo digo porque es cuando empiezo a leer y leer, ya nos dio casi las 10, nadie contestó. Yo me acosté a dormir, esta mañana me desperté y adiviné a qué hora habían contestado, a las 11 de la noche. Yo ya a las 11 de la noche estaba súper dormida, gracias a Dios. Tenía tranquilidad, tenía paz y gozo en mi corazón. Que el Señor estaba a cargo de esa situación. Que no me iba a tocar otra vez salir a la 1 de la mañana porque le pedí eso, otra vez hasta donde me tocó desplazarme, la primera vez. Entonces, desde que este año sobre todo he tenido prueba tras prueba, el Señor me ha venido enseñando es eso. Hay cosas tan extrañas que pasan en la vida de uno, de pruebas que uno nunca había vivido y que está viviendo y todo esto es nuevo y raro para uno. Y uno busca como ese sostén humano, como que, ay, venga, oiga, ¿me puedes ayudar? O sea, y me acuerdo en la última que iba a hacer exactamente lo mismo. Yo le digo que Dios me dio de su espíritu y pude comprender que estaba fallando ahí. Y esa noche le dije, voy a batallar es con usted acá, a través que la palabra, lo que me pude grabar en ese momento no me lo sabía todo, el Salmo 91. A raíz de eso
fue la lucha de esa noche, reclamando las promesas, creyendo en su palabra. Y ese día que no busqué auxilio humano, esa noche todo se disipó, se calmó y si no me equivoco, estoy en eso con el Señor, creo que hasta ahí fue la vez que trataron de tocarme y empujarme. Después les cuento bien, eso lo voy a hacer en algo, en esa reunión que Dios me ha puesto que vamos a hacer, pero no se va a transmitir por YouTube por respeto a mi familia y a otras personas. Entonces, en ese momento pude comprender ahí, pero vuelvo y fallo porque siempre voy, busco aquí primero al hombre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, que me toca, no quiero salir nuevamente a la 1 y algo de la mañana, esa noche fue muy oscura, me tocó sola, o sea, no, no, ese no es plan de Dios. Entonces, ¿a quién tengo que buscar primero? De Dios. Dios en ese momento, como sucedió la vez pasada a la 1 y algo de la mañana, fue cuando me dijo, agarre ya el carro, llévese ya Canela. Pero a veces yo invierto los papeles y primero busco al hombre y entonces ya al segundo voy y busco a Dios. Y le doy gracias a Dios porque no me contestaron a tiempo, porque necesitaba era buscar en ese momento de quién, de Dios. Gracias. Amén, así es. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a orar. ¿Alguien desea orar para finalizar? Yo, Ok, hermana Lucy, por favor. bueno, nos postramos de rodillas y vamos a poner toda la fe en ese amoroso Dios. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como también acá en la tierra. Agradecido, Señor, todos los que estamos aquí reunidos, pasando tu sábado, Padre, en compañía tuya de tus ángeles, dándote las gracias por la vida, que es el tesoro más preciado, dándote las gracias por la salud, dándote las gracias por todas estas enseñanzas, Señor. No permitas que nosotros las olvidemos. Recuérdanoslas a cada instante, Señor, para poner en práctica. Padre, hoy clamamos a ti por Claudia, familiar de Leonor y de Tommy. Hoy clamamos a ti, Señor, por Canelita, la perrita amada de la hermana Alcira. Hoy clamamos a ti, Señor, para que en el nombre de Jesucristo seas tú, Señor, dando esa paz, esa tranquilidad y esperando en ti tu voluntad, Señor, sobre la salud de Canela y sobre la salud de la hermana Claudia. Padre, perdona y borra nuestros pecados. No nos dejes seguir siendo los mismos, Señor, sino que todas estas verdades entren en lo más profundo de nuestros tuétanos, Señor, y podamos ser renovados, regenerados, para ser verdaderos representantes tuyos en esta tierra. Gracias, Señor, porque tú cada día nos convences de nuestra condición pecaminosa. Gracias porque nos das el poder para vencer. Gracias, Señor, por todas estas bondades tuyas. Te pedimos, Padre, ahora que nos acompañes en esta tarde y pongas en nuestros corazones ese deseo del querer como el hacer para reunirnos esta tarde y nuevamente estudiar tu palabra, todas esas bendiciones que tienes para los hijos obedientes. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad. Amén.